30 minutos de las 11 de la mañana. Ya les decía anteriormente que teníamos a nuestro invitado aquí, así que ya le doy la bienvenida al señor Federico Smith. Él es socio fundador y gerente general en Grupo LA Real Estate. ¿Cómo está, Federico? Mucho tiempo que no venías. Bueno, Sí, de hecho, viniste al canal, sí, ¿no? Acá, al exactamente. programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Gracias, Florencia, por tu invitación y No, por bueno, favor. un gusto estar acá en la Estamos, casa. estamos muy contentos de tenerte y bueno, y de hablar sobre todo del rubro o de las novedades que hay, pero hacer comparativos también, porque acá como no viniste al programa, nos encanta tener los comparativos de lo que fue también pandemia 2022 y 2023 en ese primer trimestre que estamos cerrando ahora, justo hoy. Sí, mira, en la pandemia evidentemente, bueno, separamos, ¿no? Lo que es la parte de gestión de edificios y demás fue relativamente normal, digo relativamente, porque tuvimos que gestionar la pandemia y el estrés de las personas a los edificios y bueno, todo el tema de higienización, deliveries, etcétera, fue un cambio, pero lo pudimos sobrellevar perfectamente. En el tema de lo que es comercialización de inmuebles, venta y alquiler, evidentemente se alenteció el mercado, pues se alenteció el flujo de personas. Y también lo que pasó es que los precios, a ver menos flujo, esto es la ley de oferta y demanda, también tendieron a la baja, tanto en la venta, pero sobre todo en el alquiler, porque, como te decía, menor flujo, menor demanda, a similar oferta, precios para abajo. Eso fue bueno para el cliente final, pero creo que ahora los precios están de vuelta subiendo, aunque veo mayor oferta, cada vez veo, y me encanta, cada vez veo más edificios, cada vez veo más edificaciones en vertical, también se está edificando mucho en horizontal, no tanto aquí en Asunción, sino más estos barrios cerrados para todo bolsillo, primer y segundo cinturón de Asunción. Sí, evidentemente ha ido cambiando. Originalmente, de repente hace 10, 15 años atrás, la construcción de edificios se dio en zonas premium, digamos, o la primera anillo. Evidentemente se empezó a sobresaturar, eso genera mayor oferta, va el mismo razonamiento, asimilar demanda, bajan los precios, incrementan la oferta. Es importante también en ese primer anillo distinguir distintos tipos de desarrollos. Habitualmente pasa que a veces la gente solo evalúa por zona, pero dos edificios uno al lado del otro en la misma zona, digo, pueden tener diferentes tipología de construcción, diferente cantidad de metros, diferente cantidad de amenities, diferente respaldo. No todos los edificios son iguales, ¿no? Yo siempre digo que son como las personas, tienen una serie de organismos, hay que analizarlos individualmente. Claro, características Y diferentes. también las personas tienen que empezar a entender eso para ser mejores compradores y de alguna manera mejores inversores, mejores propietarios, porque con mayor conocimiento, en definitiva, lo que determinamos es una mejor compra o una mejor inversión. Con respecto a lo que tú decías de los anillos, sí, indiscutiblemente se están generando otros nichos por un tema de los inversores, rentabilidad, pero también las necesidades, ¿no? Está claro que en toda la ciudad del mundo crecen hacia arriba, el valor de la tierra es caro, por lo tanto, los edificios es algo normal y habitual en cualquier ciudad del mundo, y bueno, Asunción no es la excepción, y está en ese proceso que es bastante embrionario, porque en definitiva debe ir a todos los extractos, ¿no? Y eso lo que pasa es que se van moviendo los cinturones de alguna manera de la ciudad y otro tipo de proyectos también en propiedad horizontal, en edificios y de diferentes categorías. Diferentes categorías no queremos decir que sean buenas y malas categorías, simplemente que son distintas para distintos públicos, inclusive el tamaño. Los primeros edificios, si tú alquilabas acá hace 20 años, como me pasó a mí cuando vine acá, no podía encontrar un edificio de un departamento, ni de un dormitorio, ni chico. Eran dos dormitorios, 100 metros. No, la verdad que eran 3 dormitorios, 4 dormitorios con dependencia y eran arriba de los 200 metros cuadrados. Hoy, encontrar un departamento nuevo arriba de los 200 metros cuadrados significa arriba de los $400.000. Exacto. El tema es que así como van avanzando y van avanzando la cultura de los edificios, la propiedad horizontal, lo que determina es que también la tipología se va acomodando, primero por un tema de costos, porque indiscutiblemente la gente quiere bueno, bonito y barato, ¿verdad? La gente quiere un Ferrari pero pagar un Twingo, diría Shakira, ¿verdad? O sea, es esa onda, ¿no? O sea, la gente te pide súper, ¿verdad? Pero en realidad después no quiere pagar y los inversores saben eso también, entonces buscan el equilibrio. Es real, porque es real en todo, hasta en la ropa, en las carteras, en la Así joya. mismo. Es cierto, pero sí, pasa mucho en bienes raíces de que me imagino que cuando van a hablar con tus colaboradores, quieren un departamento de 3 dormitorios de 300 metros cuadrados, pero pagando 4 millones de alquiler.
Y claro, por eso nosotros, o sea, Y acá, al lado de tal cual del como Paseo de decís. la Galería. Por eso nuestra filosofía, por ejemplo, en la parte inmobiliaria, no alianza de propiedades, lo que buscamos es primero escuchar mucho qué es lo que necesita. Y después hay un proceso de adecuación entre lo que las personas creen, ¿está bien?, que vale eso y lo que realmente vale. El mercado es, hoy por hoy es mucho más transparente que antes. O sea, es relativamente fácil para cualquier asesor informado de determinar un precio de equilibrio de mercado por zona. Entonces, pero las personas habitualmente no están muy pendientes de eso, entonces hay que alinear la expectativa del cliente con la realidad. Entonces, en definitiva, ahí viene el tema de los distintos proyectos, se están generando proyectos en diferentes zonas, entonces hoy podemos llegar a la necesidad del cliente y ver hasta dónde se tiene acceso y evidentemente está muy asociado muchas veces a lo que puede invertir. Federico, yo lo que sí estoy viendo en Asunción, que dicen que hay proyectos para la clase media, pero para mí el ticket es elevado para la clase media. A ver, yo creo que primero es una gran discusión, ¿no? O sea, el tema de cuál es el ingreso que debe tener la clase media. Bueno, sí, por eso, ahí está el tema. Y cómo evaluamos lo que es la clase media. clase Hay algo que es indiscutible igualmente, que me parece fantástico de Paraguay, es que evidentemente la clase media está creciendo, capaz que no al ritmo que queremos, pero es un país que está mejorando. Yo hablo en apolítico, ¿verdad? Me corren los años, estoy diciendo, no importa el gobierno, lo que estoy diciendo es que hay una senda de construcción. Vos estás desde hace 20 20 años. O sea, cuando llegaste hace 20 años la clase media era muy reducida y de hecho estaba marcada más por los extranjeros que por los habitantes natos. Claro, aparte no solo hay un tema de clase social, que a veces suena medio, pero es realidad, hay que de alguna manera los números hay que transmitirlos en palabras, pero también de nuevas generaciones, porque es la tipología de edificio, por ejemplo, para alguien de las nuevas generaciones, un edificio chico le cae bien, o sea, un estudiante, a alguien que trabaja acá en la ciudad, le viene bien, prefiere, en vez de viajar 20 kilómetros acá que te lleva 1 hora y media, que debería de llevar, ahí es otro tema de infraestructura, debería llevar 15 minutos, pero lleva 1 hora y media, prefiere vivir en la ciudad en un departamento chico e irse a visitar a sus padres el fin de semana. Entonces, creo que hay dos cosas, ¿verdad? A tu pregunta del tema de la clase media, sí se están generando proyectos, más de repente en tamaños un poco más reducidos, en materiales nobles, pero no de super lujo, pero eso es lento, pero es un proceso lento, pero constante, digamos. Entonces, capaz que no pasó el boom que pasó en las zonas premium, porque el extranjero habitualmente dice, sí, construíme, pero en Villa Mora Recoleta, lo que él conoce, a donde va el hotel, ¿no? Pero con el correr de los años los inversores ya se radicaron, ya van por su cuarto, quinto, sexto edificio, ya agarran confianza en ese primer anillo y empiezan a darse cuenta que la rentabilidad... Entonces todos los que empezaron originalmente en edificios de X categoría se están trasladando. Y a su vez tenemos otras desarrolladoras que ya se están empezando a especializar en esa gama o en ese target, que de vuelta, en términos de gente, y esto es muy importante, son la misma en A, B, C. Simplemente estamos hablando de nivel de ingreso y las comodidades que pueden adquirir con ese nivel de ingreso. O sea, la calidad de la gente es un tamiz en toda la sociedad, en todos los estratos sociales. Hablando de las edificaciones, tenemos un boom por los amenities, pero ustedes son especialistas, existe así. Ustedes son especialistas reales, son la empresa, si no son la empresa con mayor administración, están en el top 3 en Paraguay, ¿verdad? El boom de los amenities se vino, pero ¿cuáles son los amenities que realmente usan los inquilinos según la experiencia que tienen en administración? Bueno, en la administradora nosotros es un muestreo de la sociedad. Un edificio es un muestreo de una sociedad. Tenemos los buenos, los malos. Gracias a Dios el 80-90% está dentro de la categoría normal. Y evidentemente tenemos un 10% que hace ruido como el 90%, ¿está bien? Que habitualmente no hace uso de amenities, sino abuso de amenities. Entonces, eso tal vez sea el tema, ¿verdad? O sea, hay un tema de concientización en el uso del bien común o del bien compartido. Las personas están aprendiendo en este momento, salvo los que ya han vivido en un edificio, a convivir. La gente piensa que si tiene una parrilla, tiene un quincho, es para que vayan, como dicen acá, todos los perros. Y no es así. Entonces, hay un reglamento. La piscina pasa exactamente, mucho eso. hay un reglamento interno, ¿está bien? La piscina, como tú decís, es exactamente lo mismo. Evidentemente hay que buscar un equilibrio,
porque evidentemente tampoco nosotros somos la policía, simplemente tenemos que cumplir un reglamento interno. A veces los propietarios dicen, no, ¿ustedes qué tienen que hacer? Y sí, nosotros pedimos, aplicamos reglamento interno, hay multas en muchos multas edificios. Y sanciones. Pero habitualmente hay un tema que va a ir con los años evolucionando, que es la cultura de vivir en comunidad, la cultura de vivir en edificio. ¿Qué quiere decir eso? Habitualmente la mayoría viene de una casa y quiere hacer las mismas prácticas que una casa. Los ruidos, lo mismo. Las personas, nosotros, si por ejemplo un montevideano común te va a decir qué hace la del cuarto, la del tercero, saben a qué hora se levanta, porque para nosotros es normal los ruidos. Sin embargo, acá habitualmente es una queja, te diría, en el top 10 está el ruido. Muchas veces ahí hay un tema constructivo, lo he hablado con muchos arquitectos, que a veces la construcción podría hacerse de una mejor manera, pero igualmente en un edificio medio los ruidos se escuchan y también hay una cultura que, bueno, los que hacen mucho ruido hay sanciones, pero los que hacen ruido normales, porque llega a las 10 o porque tiene taco, ¿verdad? A la gente que le pide que le saquen los tacos hasta la puerta, ya ahí entramos en un límite de vuelta. Si tú vas a vivir en un edificio, es con una conciencia, y nosotros en ese sentido lo que trabajamos mucho, y lo vas a ver en nuestras redes, es en tratar de concientizar. Nosotros hace muchos años venimos en nuestro blog, publicando, en Facebook, en Instagram, tratamos de que la gente conozca que vivir en edificio, ¿verdad? Y de vuelta si bien todo es perfectible, creo que hay un tema importante de la sociedad. Al Estado le sirve, inclusive que en Asunción haya muchos edificios, porque no tienen que generar más infraestructura, al Estado le sirve, pues ya está acá la infraestructura acá abajo. O sea, si nos vamos para afuera es más infraestructura y demás. O sea, de hecho estamos tratando de revalorizar el centro y demás, porque es una zona que en definitiva tiene abajo, tiene toda la infraestructura para vivir. Pero como te decía, los amenities, a tu pregunta concreta, evidentemente piscina, la parrilla, el quincho es el amenity común. Después ya vienen más bien tipo gimnasios, otro tipo de actividades ya más concretas, pero te diría que piscina, comparado a nivel internacional, de repente todo en Montevideo, raro edificio va a tener una piscina, ¿verdad? Por tema de clima, etcétera. Pero el clima, claro. Pero acá el tema de la piscina es un plus. Igualmente acá tenemos otro tema, hay gente que quiere un mejor precio y no le interesa ni la piscina ni el quincho. Entonces, hay ahora, en esas diferentes propuestas, de repente sin piscina y sin quincho, porque lo que hay que entender también es que eso genera un costo. Entonces, ese costo habitualmente que va a las expensas, entre paréntesis, hay personas que a veces se mudan a un edificio sin saber que pagan expensas, que es otro gran tema. La expensa es acorde a los servicios que recibe el edificio. A nosotros nos pasa muchas veces que viene, quiero contratarlos a ustedes porque pago expensas caras. Ahí ya marchamos al espiedo, porque en definitiva no es... Vas a seguir pagando no somos cara. magos. Claro. Nosotros, un edificio en realidad tiene un precio o un costo o una inversión mensual de equilibrio. Si está bien administrado y bien gestionado, no hace magia, no somos magos, somos administradores gestionadores. Claro, y lo que también no se entiende mucho, o sea, no entienden muchos es que el desgaste de uso es normal, entonces hay que poner dinero también para ese desgaste de uso de un edificio. Ah, no, pero yo no uso la terraza. No importa que no uses, tenemos que repararla. Ese es un gran tema, pero son razonamientos lineales que muchas personas hacen. O sea, yo pago en función del uso. No es así. O sea, la hora que tú entras en un edificio, que también es importante a la hora de comprar. A la hora de comprar, pocos piden la memoria de construcción. O sea, ¿qué materiales tiene ese edificio? Pocos piden un reglamento interno. Pocos leen el reglamento de copropiedad. O sea, ellos tienen que entender, el reglamento interno cuando compran un departamento, es la normativa que se va a aplicar ahí sobre las distintas áreas comunes. Y le explica qué es el área común. Y le explica la proporcionalidad de su aporte. Entonces, hay que ser compradores un poquito más minuciosos a la hora, porque es muy importante leer eso. Porque a veces lo que pasa es que compró el edificio y se enteró que no era pet friendly y tiró un perro. Y eso, aunque parezca tonto, nos ha pasado. Y hay que hacer una excepción, que llamar a asamblea extraordinaria, etcétera, porque tenía el perro y lo vendieron con un perro, y entonces como es el primer propietario, y todo eso genera cierto ruido que a la larga, está bien, porque la gente que fue ahí era porque no le gustaban los perros. Entonces ve el perro, siente olor a perro, hay una llamada, hay olor a perro, hay pelo de perro. Ni te digo si hizo popó el perro, ya es incendio total. Entonces me parece que tiene que haber, los vendedores tienen que proveer todo, porque a veces también no se provee todo.
Los proveedores deberían sincerarse respecto a los costos de mantenimiento. Nosotros tenemos un tema que debemos ser todos profesionales y sinceros. Si yo soy un desarrollador, debo mostrarle a quién le voy a vender una estructura de costos de mantenimiento real. Porque muchas veces hay una disociación. A nosotros de repente nos llaman un mes antes de entregar un edificio. Y ya pasaron 2 años vendiendo a un precio de expensas, por ejemplo, que no es acorde a la realidad. Entonces, hacen sus cálculos de tasa de interés, etcétera, pero me dicen, a mí me vendieron otra cosa. Y yo no le voy a decir que quien me está contratando es mentiroso, porque no, siempre estamos trabajando todo en equipo, la desarrolladora, el arquitecto, la administradora. Pero a veces perdemos proyectos nosotros, porque en realidad esos costos, como tú decís... Son imposibles. Son el imposibles de mantener. edificio, si tenés tu guardia de seguridad, nosotros tenemos diferentes, trabajamos con todos los proveedores de seguridad, con todos los proveedores de limpieza, entre comillas todo, ¿no? Todos los formales, que paguen sus impuestos, que tengan IPS, etcétera, ¿verdad? Nosotros somos una empresa 100% formal y ese es otro gran tema. Nosotros a veces encontramos edificios de formales. Sí. Entonces lo que hacemos es, ¿quieren ponerse formales? No, presupuestamos. algo, En caso sí. contrario, no, porque ese es otro tema muy Que es otro tema tremendo y que también tendríamos que hablarlo en algún momento, así como muchas veces han venido arquitectos o desarrolladores y nos dijeron, algún día vamos a tener que hablar también del tema de los albañiles, que no están en IPS y que deberían de estar, que en algún momento vamos a tener que empezar a blanquearlo todo. Mira, yo creo que ya para nosotros es hace 5 años. Nosotros no tenemos nada que no se blanquee. Todos los empleados de todos los edificios, de los consorcios copropietarios, ¿sí? Nosotros apuntamos 100% de formalización. Lo que hay que entender es que el funcionario se puede lastimar, tiene derecho a enfermarse, tiene derecho a tener familia, Vacaciones. etcétera, etcétera, etcétera. Y esos costos, los propietarios, como hombres de bien y mujeres de bien, tienen que darse cuenta que le corresponden y socialmente como cualquiera. El tema acá puntual es que es un cambio cultural. Entonces, nosotros hacemos esa apuesta porque sabemos que a largo plazo, a veces perdemos clientes, claro, porque no quieren formalizar y demás, pero es un camino de largo aliento. Lo correcto es correcto, punto. Y nosotros lo que tratamos de introducir en el mercado años atrás es formalizar, profesionalizar lo que hacemos, tanto a nivel de administración de propiedades, de edificios o la compra-venta, porque el tema de la formalidad es clave para todos nosotros. Y una cosa muy importante, lo que hay que darse cuenta que un edificio, ¿sí?, es una organización que tiene su RUC, que tiene sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como tú decías, tiene que pensar hacia futuro. Si tiene que invertir, el edificio va a ser cada vez más viejo, va a tener que arreglar la fachada, los ascensores, etcétera. Entonces tiene que ir formando su capital de reserva, tiene que tener una cultura, ¿sí?, de inversión. Claro que no es fácil porque tú en un edificio tendrás 20, 30, 40 tipos de personalidades distintas, el adverso a riesgo, que tiene más riesgo, el que no quiere invertir. Tenés inversores que están en el exterior que le dijeron, a mí no me importa cómo esté, yo quiero una rentabilidad y cuando no lo vendo, no me importa si se cae, no se cae, etcétera, etcétera, seguridad. Y bueno, y para mí hay un cambio, como tú decías cuando hablabas del tema de los obreros, nosotros buscamos que las empresas, hoy hay normas internacionales, ISO 45001, que es seguridad ¿cómo se llama?, ocupacional, seguridad en el trabajo, que ya te exige una cantidad de cosas y muchas constructoras se están certificando, ¿sí? En ISO 45000, ISO 9000, ISO 14000, medio ambiente. Entonces, ¿qué lográs con eso? Es que esas empresas llamen, y son locales, eso es lo fantástico, ¿verdad? O sea, que tienen cientos de empleados. Entonces están diciendo a las otras empresas, mírennos, Tenés que sumarte. sumate a esto, porque es lo que sirve. Y ahí volvemos a lo mismo. Tenemos una cultura que hay que cambiar muchas veces a la hora de contratar a nosotros como administración. Ellos piensan que están contratando a un empleado cuerno. O sea, están a decir, haceme caso, yo te digo esto. No, nosotros somos un grupo de profesionales, especialistas en todas las áreas, que ponemos todo nuestro servicio, alma, corazón, para que vivan en su edificio seguro, bien administrado, etc. Claro que vamos a intercambiar con los consejos, con los propietarios, información, pero lo que hay que entender es que es profesional el tema. Entonces, tienen que también delegar eso de alguna manera, ponerse en las manos, nosotros vamos a hacer lo imposible para que eso funcione, nosotros tenemos nuestro propio sistema de gestión de calidad, evidentemente cometemos errores, pero tenemos la forma de analizarlos, ver cómo mejorar, y la gente tiene que de alguna manera entender, sacarnos esa cultura que administrar a veces es tengo mi primo, mi hermano o el propio propietario, y hay una concepción de la gestión y administración muy tradicional, porque antes era así, ¿está bien?,
Pero hoy un edificio lo que hay que pensar que tiene muchísimos subsistemas, desagües cloacales, pluviales, PCI, control de incendio, ascensores. Hay bombas que cuando empezamos yo ni sabía que existían hace años atrás, decía, y empecé a ver, pero no es tan fácil. Y bueno, y ahí empezás a generar, capacitar equipo. Y lo que nos damos cuenta, muchas veces nosotros recibimos solicitudes de capacitación, inclusive de la competencia, porque es un rubro donde se necesita conocer, es un rubro que estamos aprendiendo, es un rubro donde se está aprendiendo a gestionar. Y es súper interesante porque, evidentemente, sabemos que esto va a seguir creciendo, que va a seguir mejorando, y bueno, en definitiva también genera muchas oportunidades de trabajo, que eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo está el rubro hoy por hoy de administración de edificios? Y yo creo que es un rubro bastante diferenciado en administraciones y administradores hay muchísimos. Sí. La administradora hay una sola. Tenemos administraciones tradicionales que se están tratando de reconvertir. Nosotros arrancamos ya siendo una empresa de administración de edificios, que eso es lo que nos facilita y de propiedades de departamentos. O sea, nos especializamos, tanto a la administradora como a Nueva Alianza Propiedades, en departamentos. Entonces, el plus que tenemos es que estamos focalizados, tanto una división como la otra, en nuestro trabajo. Y ahí lo importante es que en el mercado, de alguna manera, algunos están tratando de ayornar, ¿sí? Y otros están empezando, y después están los administradores individuales, que hay miles, y los tres servicios son cosas distintas. O sea, uno a veces, como tú decías, jugar en la liga, la segunda y en la tercera. Pero, a ver, estar siempre tratando de jugar arriba implica capacitación continua, invertir en personal, hacer cursos, más reuniones, más de vuelta. Cuando se pierde un cliente, analizar por qué se perdió ese cliente, analizar por qué este edificio no quiere estar más con nosotros, pensar en los errores. Sabemos que es multicausal, multivariable, pero tratar de ver qué de nosotros podemos mejorar para la próxima. Y eso se basa en el propio sistema de gestión. Cuando tenemos un sistema de gestión basado en ISO 9001, lo que te permite es constantemente estar haciendo tipo self-awareness, ¿no? Constantemente te estás mirando para adentro qué puede mejorar, porque efectivamente no somos perfectos. Pero tratamos de ser lo mejor posible cada día, y ahí es un poco la dinámica. Pero es un lindo mercado para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Bienvenido a todos los profesionales, a mí me parece fantástico. Pero es eso, las reglas claras, y hay que ser transparentes, porque la transparencia acá es fundamental. Nosotros tenemos una política creo que es súper diferenciada, tenemos una política de coima, tenemos una política de no recibir comisiones, etcétera, etcétera. Es un rubro que está bajo la lupa siempre. ¿Por qué? Porque el administrador contrata en nombre de los edificios. Y es una práctica, y eso estoy hablando a nivel rioplatense, y hay hasta película de esto, y hay una serie de esto, que el portero, que todos agarran plata por todos lados. Entonces, ¿me cobran un horario barato? Bárbaro. Pero después me sale todo carísimo porque los proveedores... Bueno, nosotros, para evitar eso, tenemos una política 100% de transparencia. No somos baratos. Pero nosotros nos dedicamos a lo que sabemos, nos capacitamos a lo que sabemos, tratamos de conseguirle los mejores proveedores, y en todas las reuniones a los proveedores de todos los servicios lo que le pedimos, porque ellos mismos a veces tienen la condición de decir, no querrás, no, yo lo que quiero de vos es que me des el mejor servicio para este edificio, dame lo mejor que tengas, y así lo que vos, tu servicio, yo te lo voy a recomendar para otro lado. Y nuestra administración la van a recomendar para otro lado. Y generar una dinámica no basada en la plata, sino basada en la confianza y en el buen servicio. Que no es fácil, es tan difícil como hablamos de formalizar a la gente. Porque hay algo en la cultura, muchas veces, que siempre está a tela de juicio. Y a veces duele un poco porque te miran como diciendo, tu negocio no es este. No, mi negocio sí es ese. Y eso es lo que nos diferencia. Nuestro negocio es ser transparente. Completamente. Gracias por darnos tantos datos. Y bueno, y ahora se vienen unos cuantos edificios nuevos en 2023-2024. A full, me imagino, porque hay muchos desarrollos que ya se están viendo y otros que se están programando. Sí, yo creo que hay diferentes, como bien decías, creo que hay ahora de todas las gamas, hay mega desarrollos. Sí. Que implican un gran desafío. Yo creo que también los edificios, tanto pluscuamperfectos, ahora están parando y creo que se van más a barrios cerrados. Exactamente. Por eso te decía, hay de todo. Sí. Estamos en las grandes zonas, todavía se están entregando este año, se van a entregar el año que viene. En las zonas, los cinturones de la ciudad se están generando grandes proyectos también, en tamaño y en cantidad. A mí lo que me parece eso de vuelta es fantástico, porque lo que hay que buscar es el equilibrio
para que la gente pueda encontrar el mejor lugar para vivir a un costo, en vez de pagar un alquiler. A un costo acorde. Exactamente. En vez de pagar el alquiler de 2 millones, pago la cuota. De 3 millones, pago la cuota. Y es fantástico porque la gente, en vez de alguna manera, diría mi padre, tirar la plata a la basura, se está comprando su propia casita, casa. como se decía antes, ¿verdad? Su apartamentito. Y creo que ese cambio, ¿sí?, va a permitir que haya más clase media aún, porque la plata que antes se tiraba literalmente en Sí. alquiler, hoy la vas a estar invirtiendo en un capital. algo tuyo. Exactamente, y eso va a generar personas más ricas. Y de alguna manera va a contribuir a largo plazo y a mediano plazo que la clase media siga creciendo, que es lo que todos queremos, ¿no? Que es lo que necesitamos Así también mismo, como así país. mismo. Federico, te agradezco Por todo favor. el tiempo que nos has regalado. Te invitamos siempre, vos Gracias, sabés. Y bueno, y siempre la administradora, ya tienen todos los datos, ¿verdad? Así mismo. En las redes sociales. Sí, www.la.com.pi. Fácil. La. Facilísimo. Gracias. Nosotros nos vamos, yo vuelvo a la tarde y la semana que viene los dejo en compañía de las mejores entrevistas y luego de Semana Santa ya retorno a mi espacio habitual de 5 días Real Estate. Espero que tengan una Semana Santa fabulosa, hermosa, con mucha paz interior, con lo que estén necesitando. Así que nos reencontramos ya luego de Semana Santa. Chau, chau.